Buenos días, Casa de Vida. Estamos aquí, Vanessa y yo, y tenemos el privilegio de dirigir la alabanza y la adoración con ustedes. Estamos muy contentos. Pero antes de que comencemos, quiero leer una escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y dice: Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con sus voces bien recio y con sus palmas, quiero que nos acompañen y vamos a alabar a nuestro Señor, que se merece toda la honra y la gloria. Vamos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a cantar bien recio, bien fuerte. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo, sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tu futuro ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló una vez más. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Salvador, que se merece todo de nuestro ser, y hay que rendirnos completamente a Él. Rendirnos completamente, no importa, ¿verdad?, lo que está pasando alrededor de nosotros, del mundo, cómo está la situación. Él se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración.
y que nosotros nos mantengamos firmes en Él y que busquemos dirección de Él. ¿Cuántos dicen amén?
Padre, nos rendimos ante ti. Nos rendimos completamente a ti, Señor, y declaramos eso en nuestras vidas. Cada día, cada amanecer, nos rendimos a ti, Señor Padre. Que tú seas nuestro Rey, que tú seas todo para nosotros. Tú te mereces toda la honra y la gloria, Señor. Te alabamos, glorificamos. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Sabemos que tú tienes el control, que tú eres el Rey de Reyes, que tú tienes todo el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas y a nuestro alrededor, Señor. Señor Padre, guíanos, úsanos en estos tiempos, úsanos, Señor Padre, cada uno de nosotros. Úsanos, Señor Padre. Gracias por la cruz. Gracias por liberarnos del pecado. Gracias por tu amor. Ese amor agape. Gracias, Señor. Te pido por este mensaje que vamos a escuchar, que seas tú hablando a través de tu mensajero, Señor. Que tú toques nuestros corazones, que no nos distraigas, aunque tal vez estamos en nuestros teléfonos, en nuestros sillones, en nuestras casas. Que escuchemos lo que tú tienes que decir esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos. Vamos a cantar una vez más, Yo me rindo a Él. Nos rendimos ante ti, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte a nuestro Señor. No se vayan. En un poquito va a seguir la predicación. Entonces que no se vayan. Muchas gracias por tenernos y dejarnos ser parte de su servicio, de Casa de Vida. Los queremos mucho. Espero que todos estén bien por allá. Y bueno, ahí nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Vamos a empezar. Hola, buenos días, hermanos. Hoy es abril 19 del año 2020 y seguimos teniendo servicios virtuales debido a que la pandemia sigue en Estados Unidos y sigue en todo el mundo. Antes de comenzar el tema, la predicación, el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, quiero darle gracias a Dios por la vida de Gustavo, de Vanessa y de Rebeca, que también está aquí tratando de ayudarnos con la tecnología. No soy muy tecnológico, pero gracias a Dios que tenemos esta gente que nos apoya, y gracias a Dios por el ministerio de Gustavo y de Vanessa, que ellos ministran en su iglesia Sublime Gracia. Que el Señor los siga bendiciendo y que los utilice de gran manera. Hoy me ha tocado de nuevo exponer el tema de la predicación de la palabra del Señor, y seguimos acoplándonos a estas nuevas circunstancias que tenemos. No tenemos una congregación, no tenemos la gente que nos está viendo en vivo, pero sé que hay unas personas que nos están guiando a través de este medio, personas que no son de la iglesia. Me gustaría que todos los hermanos de la iglesia Casa de Vida estuvieran conectados, porque no queremos que nos enfriemos espiritualmente. Hoy traigo un tema que se llama La resurrección de Cristo cambió el giro de la humanidad. Pero antes de eso quiero decirles una cosa. La semana pasada celebramos en Estados Unidos la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y como introducción les quiero platicar un poquito cuando yo era niño, hace unos poquitos años, no hacen tanto. Me recuerdo que en mi país celebrábamos la Semana Santa, y en esta Semana Santa al terminar con la resurrección. Y me recuerdo que ese Viernes Santo no nos permitían hacer nada. No podíamos jugar fútbol, no podíamos clavar, no podíamos hacer absolutamente nada. No se juega, no se golpea, no se habla, no se dice mentira. Era una cosa, ese viernes nos tenían prácticamente amarrados. Era una tradición que se llevaba en nuestros países. El domingo de resurrección, el domingo de Pascua, era quizá el único día cuando asistíamos a la iglesia. Y hasta la fecha, muchísima gente, el único día que asiste a la iglesia es el domingo de resurrección. Hacíamos esto por tradición. Yo en esa época, en ese tiempo de niños, no sabía por qué hacíamos eso, por qué no nos permitían hacer eso. Y desafortunadamente mucha gente lo hace por tradición, no sabe lo que se celebra. Cuando llego a los caminos del Señor, el Señor me rescata, empiezo a estudiar la palabra del Señor y empiezo a celebrar eso por convicción. El saber de que lo dice la palabra del Señor nos enseña y nos dice el porqué de la resurrección de Cristo, el porqué de su muerte, el porqué Él fue un sacrificio hecho por nosotros. Tuve la oportunidad de enseñar el material del Seminario Bíblico Hispano llamado el Pentateuco, que son meramente los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley. Y yo sé que hay algunas iglesias que prácticamente anulan la ley, porque dicen que ya no vivimos sobre la ley, que vivimos sobre la gracia, y tienen razón, vivimos sobre la gracia. La ley quedó anulada, quedó no eliminada, sino es parte, ya no nos regimos sobre la ley, sino sobre la gracia. Y para entender la gracia de Cristo es necesario saber de la ley. Mateo 5, 17 y 18 nos dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularla, sino a darle cumplimiento, dice nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo número 18 también dice, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para entender la gracia de Cristo es necesario entender la ley. Hoy, esta mañana, quiero asumir quizás cero conocimiento de la gente que nos escucha. Hay personas que posiblemente no asisten a una iglesia, no conocen de la palabra del Señor, no saben mucho de la palabra del Señor. Entonces quiero asumir que quizás tenemos poco conocimiento o cero conocimiento, aunque hay personas que nos puedan escuchar que saben bastante sobre la palabra del Señor, en lo que quizá el tema les pueda resultar un poquito monótono. Sin embargo, no puedo asumir esta mañana que todo el mundo conoce de la palabra del Señor. Entonces, con eso en mente, el tema que yo quiero compartir con ustedes es precisamente la resurrección de Cristo cambió el curso de la humanidad. Y lo voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15. Y voy a leer de los versículos 12 al 23. La versión que traigo es Dios habla hoy. La palabra del Señor dice así. Dice, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de que Dios resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque
si los muertos resucitaran, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. El versículo 18 dice, en este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos vendrán a vida. Pero cada uno en el orden que corresponde. Cristo en primer lugar. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor, y yo los invito a que en el lugar donde tú estés vamos a orar, vamos a ir ante la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pido que nos hables a través de este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, que habla a través de mis labios, Señor. Te pido, Señor, por el corazón de las personas que nos escuchan, Señor, que sea un corazón sensible y receptivo, Señor, a tu mensaje, Señor. No soy yo el que hablo, Señor, es tú a través de mi Padre. Y esta mañana te pido que me uses, Señor, para tu gloria únicamente. Y a tu nombre, Señor, daremos la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero, para llegar a la que celebramos la semana pasada, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Las consecuencias de la resurrección de Cristo. Ese es el tema más importante. La resurrección de Cristo, de un cambio completo, de un giro completo a la humanidad. Pero antes de llegar a meterme a estos versículos bíblicos que los vamos a meter poco a poco, les quiero hacer un poquito de historia, la historia del por qué nosotros queremos ser cristianos, o podemos creer por convicción y no únicamente por la tradición. Y para eso quiero nada más hacerles una pequeña introducción hasta llegar a la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento, la comunidad judía, el pueblo judío, el pueblo del Señor, tenía tres celebraciones importantes, el pueblo de Israel. Esas celebraciones era el Pesaj, que es la Pascua judía. Otra fiesta que ellos llevaban muy importante es el Shavuot, que es la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Y también celebraban la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Esos tres tipos de celebraciones eran esenciales en la comunidad judía, en la comunidad israelita. Yo quiero hacer un poquito de introducción sobre posiblemente lo que celebramos la semana pasada, que es la Pascua judía, la celebración o Passover, como le dicen aquí en Estados Unidos, o la celebración de la Pascua. Esta celebración de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo, Jehová, en este tiempo en el Antiguo Testamento, les deja instruido a Moisés y a Aarón que tenían que celebrar la Pascua, y lo iban a hacer esa primera vez consecutivamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La institución de la Pascua en Éxodos 12 del 1 al 28, y no lo voy a leer debido a la falta de tiempo, pero ustedes que tienen su Biblia, en Éxodo capítulo 12 del 1 al 28 nos habla sobre esta primera celebración de la Pascua, como Jehová le dice a Moisés y a Aarón de cómo se tenía que hacer. Entonces, en esta celebración de la Pascua, en el capítulo 1, versículo 5, les estipula que deberían de sacrificar un cordero sin defecto. Aarón y Moisés le dice al pueblo que tenían que buscar un cordero que estuviera puro, sin mancha, que fuera un cordero lindo, que no estuviera manchado, entonces que no tuviera ningún defecto. Ese cordero era el que tenían que sacrificar en esa primera Pascua y consecutivamente en las Pascuas que deberían de celebrar cada año. Después en los versículos 12 al 7, en este tiempo el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Entonces tenía que haber la liberación de los egipcios. Hay 10 plagas. La plaga número 10 es la muerte de los primogénitos. Entonces en esta celebración de esa Pascua también les instituye de que la sangre de ese cordero perfecto,
lo tendrían que poner en los dinteles, en los marcos de las puertas. Y las personas, los creyentes, los que creían en la palabra del Señor, tenían que poner esa sangre en la puerta. Entonces dice, cuando viniera el Espíritu de Jehová, cuando el Espíritu de Jehová viniera y viera la sangre en esos dinteles, en esas puertas, entonces el Espíritu de Jehová pasaría y no pasaría nada con la gente que estuviera dentro de esa casa. Las gentes que no creyeron, que hicieron caso omiso en la mayoría de los egipcios, evidentemente no celebraron la Pascua y no pusieron la sangre en la puerta, y los primogénitos de esa generación murieron. Los creyentes serían salvos debido a la sangre del Cordero derramado. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, 9:22, Hebreos 9:22 dice, porque según la ley, casi todo tiene que ser purificado con la sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. La celebración de la Pascua, la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está estipulado desde la ley, desde el Antiguo Testamento. El sacrificio de un cordero ya no se hace debido a que el cordero sin mancha, el cordero perfecto, la sangre del cordero derramado por nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces celebramos esta celebración para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa celebración que se instituyó se llega a la conclusión con el cordero sacrificado, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos libera del pecado. En Juan 1:29, los que tienen una Biblia, dice, el día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y les dijo, miren, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, para llegar a esta celebración de la Pascua y para llegar a esta resurrección, es importante el saber por qué lo estamos haciendo. Yo quiero que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en su casa, no lo hagan por tradición, sino lo hagan por convicción, entender de que con nosotros como comunidad cristiana creemos en la santa y bendita palabra del Señor. Entonces yo les puedo decir ciertas cosas que les puedo estar diciendo mentiras, pero cuando yo les digo que lo dice en la palabra del Señor, entonces eso tiene validez, porque si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que creer que su palabra es verdad, que su palabra es donde podemos entender, porque desafortunadamente hay mucha gente charlatana, que en realidad puede lucrar diciendo palabras bonitas que les ayudan a llevar, no, que hace esto y lo otro, pero cuando no están no han sido guiados por la palabra del Señor, se puede ver mucha charlatanería. Entonces la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, fue inmolado en una cruz, y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, pero también fue derramada para darnos una vida eterna. Entonces la palabra del Señor nos dice que Jesucristo se levantó de los muertos y Jesucristo resucitó. Y esa es la doctrina más importante que nosotros vivimos como cristianos. La resurrección de Cristo es la razón más importante de nuestra fe cristiana. Y su resurrección cambió el giro de nuestra vida, cambió el giro de la humanidad, cambió el giro de un giro en mi vida completo. Y ahora sí nos vamos a entender, llegamos a este versículo para podernos meter a los pasajes bíblicos que he leído esta mañana, y vamos a tratar de ir uno por uno para que podamos entender esa resurrección y por qué cambió el giro de la humanidad y por qué cambió el giro de nuestras vidas. En el versículo número 12 que leímos, una de 1 Corintios 15, versículo 12, dice, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto había personas que no creían en la resurrección de Cristo.
Y hoy en la actualidad hay personas que siguen sin creer en la resurrección de Cristo. Hay personas que incluso dicen que Jesucristo no fue muerto, que fue mentira. El apóstol Pablo le está diciendo a esta congregación en Corinto, dice, pero si nuestro mensaje, el mensaje de Pablo, el mensaje de la iglesia de Cristo, el mensaje que nosotros los cristianos, el mensaje en esta actualidad es que Jesucristo resucitó. Dice, pero si alguno de ustedes dice que los muertos no resucitan, el versículo número 13 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Si la gente no cree en la resurrección, si ustedes y yo y personas no creen en la resurrección, entonces Jesucristo tampoco resucitó. Nos está diciendo el apóstol Pablo y nos dice la palabra del Señor. Y aún más dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada lo que ustedes tienen. Dice el apóstol Pablo, le está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces el mensaje que nosotros llevamos, hermanos, no sirve absolutamente de nada. Entonces estamos siendo engañados y podemos hacer lo que nosotros queramos porque en realidad estamos diciendo que Jesucristo no resucitó, Jesucristo está muerto. ¿Y sabe qué? Entonces nosotros no podemos adorar a un Dios muerto. Porque honestamente suena bastante iluso el pensar en adorar a un Dios que está muerto, que no nos escucha, que no nos habla, que no tiene sentido. No tiene sentido. Dice, si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos pues no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. La vez pasada que tuve la oportunidad de predicar, hablaba sobre la fe, sobre esa certeza que se espera y la convicción de lo que no se ve, una certeza de una vida eterna, una certeza de que Jesucristo murió por ti y por mí y que su sangre derramada en esa cruz fue para darnos la salvación, es para perdón de nuestros pecados y es para una vida eterna. Pero si Jesucristo no resucitó, entonces es la fe que yo tengo y que ustedes tienen, dice, no sirve absolutamente de nada. Dice, pero en el versículo número 15, si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado. Si fuera verdad de que los muertos no resucitan. Aquí nos dice el apóstol Pablo, le está diciendo al pueblo de Corinto y nos está diciendo a nosotros, ¿sabe qué? Y si el mensaje de que Jesucristo no resucitó, nosotros, la comunidad de fe, la comunidad cristiana, seríamos unos mentirosos, seríamos unos falsos que estamos enseñando incorrecto a la gente, que estamos enseñando error, estamos diciendo de que creamos en un Dios vivo que fue dispuesto a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Entonces estamos diciendo que Jesucristo no murió, porque lo dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Entonces eso es lo que nosotros creemos, esa es la fe que nosotros profesamos, es el mensaje de es el mensaje de la salvación, las buenas nuevas de la salvación, que ustedes y nosotros podemos recibir gracias a la gracia, porque a Cristo le plació hacer eso. Esa es la gracia de Cristo, esa es la gracia que muchas iglesias hablan. Decir que definitivamente somos salvos por la gracia de Cristo, porque a Él le plació morir en esa cruz y pagar un precio muy alto para la remisión de nuestros pecados. El versículo número 16 nos está diciendo, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Una de las cosas, cuando el tema que les traigo esta mañana dice la resurrección cambió el giro de la humanidad. Una de las doctrinas más esenciales es precisamente la resurrección de los muertos. Y donde nosotros, le dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a resucitar, no reencarnar, son dos cosas distintas. El resucitar, resucitaremos con un nuevo cuerpo. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en un funeral. Y cuando estaba en ese funeral me di cuenta que la persona que había fallecido, un pastor que estaba ahí dijo que esta persona había aceptado a Jesucristo como su Salvador. Con toda la tristeza que tenía en mi corazón, en ese momento hubo un gozo en mi corazón.
porque sé que las personas que mueren en Cristo tienen la seguridad de la vida eterna. Las personas que estaban ahí evidentemente estaban dolidas, y quizá en ese momento el mensaje que yo les decía, que había una esperanza porque esta persona había aceptado a Jesucristo, no lo entendían en ese momento. Pero yo estoy seguro que lo van a entender un día. Y porque la palabra del Señor nos lo está diciendo en estos versículos que estamos leyendo, nos explica claramente la importancia de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque hay una resurrección, y porque ese cuerpo de esa persona que murió en Cristo será resucitado y estará delante de la presencia del Señor. Para continuar leyendo aquí, en el versículo número 17, dice: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su derramamiento en la sangre, fue para perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice: la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. Si Jesucristo no resucitó, nosotros seguimos en pecado y nosotros tenemos la muerte eterna. Versículo número 18 dice: en este caso también están perdidos los que murieron y creyeron en Cristo. Las personas que se nos adelantaron en el camino, las personas que murieron, que han fallecido, que creyeron en Cristo, que pusieron su fe en Cristo. Si Cristo no resucitó, nos dice el apóstol Pablo, estas personas están muertos eternamente. No resucitaron, no resucitarán. Entonces el apóstol Pablo dice: afortunadamente, si Cristo no resucitó, estas personas que murieron creyendo en Cristo, están perdidos. Y el versículo 19 dice: si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los más desdichados de todos. Aquí nos habla una vez más el apóstol Pablo sobre la seguridad de que hay una vida eterna, que hay una vida después de la resurrección de Cristo. Dice: si nuestra esperanza en Cristo es solamente vale para esta vida, nada más para este cuerpo que estamos viviendo en este presente, nos dice, somos los más desdichados de todos. No tendremos la seguridad de la vida eterna. Y aquí en el versículo número 20 en adelante nos da esa gran esperanza. Dice: pero lo cierto, hermano, es que Cristo ha resucitado. Amén. Él ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Jesucristo, hermano, no quedó en esa tumba. Jesucristo venció la muerte y fue el primero en hacerlo. Dice: y así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Para entender ese versículo hay que leer el 22. Dice: así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Aquí nos da otra explicación el apóstol Pablo de lo que pasa en el Antiguo Testamento y lo que viene al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice que la intención de Dios era que nosotros viviéramos eternamente en el paraíso. Sin embargo, todo el mundo sabe, la mayoría de la gente sabe que Adán pecó. Y que debido a la muerte, al pecado de Adán, todo como consecuencia de ese pecado teníamos la muerte eterna. Cada uno de nosotros al nacer estamos destinados a morir. Todo mundo, la cosa más segura después de nacer es morir. Todo el mundo vamos a morir. Pero aquí la esperanza que nos está diciendo: así como en Cristo todos tendrán vida. Déjenme leer otra vez el 21. Dice: así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. A causa de un hombre se está refiriendo el apóstol Pablo a Adán, al pecado original, al pecado en el que cada uno de nosotros, en el momento de nacer, lo más seguro es morir. Pero ¿qué pasa después de la muerte? Es el mensaje que estamos hablando de la resurrección. Ese mensaje después de la muerte es que así como en Adán todos mueren, el versículo 22, así también en Cristo todos tendrán vida.
Y está diciendo todos. Está diciendo de todo. Cuando estamos hablando de todos, está hablando de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene el derecho, vamos a decir, lo podemos decir de esa manera. Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Desafortunadamente no todos y cada uno de nosotros hemos hecho caso al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No todos hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. No todo el mundo ha hecho caso al mensaje de la redención, de la vida eterna, a través de la sangre inmolada de nuestro Señor Jesucristo y a través de su resurrección. No todo el mundo ha hecho caso. Muchísimas personas han sido expuestas a este mensaje, sin embargo han hecho caso omiso al llamado que se les ha hecho. En el versículo 23 dice, pero cada uno en el orden que corresponde. ¿Cómo tendremos la vida eterna? Cada uno es en el orden que corresponde. En primer lugar, Cristo. Después, cuando Cristo venga, los que son suyos. ¿Quiénes somos de Cristo? ¿Quiénes son, a qué se refiere la palabra del Señor? Los que son suyos. Hay personas que dicen, pero es que Dios es muy bueno, ¿cómo va a permitir que yo me pierda? El amor y la misericordia de Cristo es para todo el mundo. Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Pero no todo el mundo ha hecho caso a este mensaje. No todo el mundo puede decir que es hijo de Dios, porque no lo ha reconocido como el Salvador, no reconoce su sacrificio. El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto está diciendo, había gente en ese tiempo, en esa época, que no reconocían que Jesucristo había resucitado. Estamos hablando de 2000 años después, estamos hablando de más de 2000 años, donde ustedes y yo vivimos únicamente por fe, donde ustedes y yo creemos únicamente en ese mensaje de salvación, porque nos lo dice la palabra del Señor. Entonces nuestra fe tiene que ser tan fuerte para poder entender de que nosotros vivimos simplemente porque la palabra del Señor nos dice el testimonio de lo que pasó en estas épocas donde la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo es esencial para nosotros. La resurrección de Jesucristo es nuestra fe, está fundada principalmente en esa resurrección. Porque si Jesucristo no resucitó, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos llevando este mensaje? ¿Para qué estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo? Si vamos a morir y cuando nos moramos nuestro cuerpo va a desaparecer. Pero dice aquí precisamente la palabra del Señor, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Tendrán vida y tendrán vida eterna y vida en abundancia. Y otra cosa que pasa cuando nosotros llegamos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, entendemos el sacrificio de Él. En esa cruz, nuestros pecados son redimidos, nuestros pecados son olvidados. Entonces vivimos una vida distinta, una vida cambiada. El Espíritu Santo llega y mora dentro de nosotros y empieza a haber una transformación en nuestras vidas mientras vivimos aquí. Pero ¿qué pasa cuando moramos? Cuando moramos está hablando de esa esperanza de la resurrección, donde vamos a estar delante de la presencia del Señor, donde nuestro cuerpo va a ser transformado, donde ya no vamos a tener dolores, ya no vamos a padecer nada. Simplemente vamos a ser transformados y vamos a estar delante de la presencia del Señor. Pero para eso se necesita fe, el creer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que este medio no quiero exponer tan largo porque posiblemente muchas personas se puedan perder con una predicación demasiado larga. Quiero concluir, quiero llegar a parte de la conclusión de que cada uno de nosotros tiene una decisión. Tú y yo tenemos cada una decisión. La decisión es de aceptar a Jesucristo como el único y verdadero Salvador o rechazarlo. Hay tres versículos en la palabra del Señor que muchísima gente los conoce. Y con eso quiero concluir esta predicación. Está en Juan, capítulo 3, del 16, 17 y 18. Esos tres versículos son esenciales. Y lo que podamos decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser cristiano por convicción, no únicamente por tradición. Y aquí cuando leamos estos tres versículos bíblicos nos vamos a dar cuenta cómo la palabra del Señor nos arroja una verdad
donde no necesitamos ser unos eruditos bíblicos para entender esto. Juan 3, 16, 17 y 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cada uno de nosotros vamos a morir, ¿cierto? Estamos de acuerdo, todo el mundo vamos a morir. Sin embargo, la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, el unigénito, para que todo aquel que en él crea, el que ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién va a tener la vida eterna? Yo sé que nos ponemos viejos y vamos a morir. Este cuerpo va a morir. La vida eterna se está refiriendo a lo que pasa después de que nuestro cuerpo es muerto, después de que nosotros morimos. Se está refiriendo a esa seguridad de la vida eterna, que es lo que precisamente vino nuestro Señor Jesucristo a hacer. En esa resurrección, Jesucristo fue el primero que resucitó. Y después los que somos suyos, no dice la palabra del Señor, los que somos de Él. En el versículo número 17 quizás da la explicación de lo que muchas personas dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor, no me va a perdonar? Dice en el versículo 17, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El sacrificio de Jesucristo fue una de las muertes peores que puede recibir un ser humano. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él lo hizo porque nos ama, porque somos su creación perfecta. Y Él está interesado en nosotros. Tú puedes decir, no, pero yo soy un ser humano malísimo. ¿Sabes qué? Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. No importa qué tipo de personas, Dios te ama y te ama tanto que fue capaz de morir en una cruz por ti. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y el versículo número 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No necesitas hacer absolutamente nada para irte al infierno, querido amigo que me escucha. No necesitas hacer nada, pero sí puedes hacer algo para cambiar el curso de tu vida. Lo que tienes que hacer es simplemente creer en nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil es eso, el creer de que hay un mensaje de salvación, el creer en la palabra del Señor, el creer de que Jesucristo murió por ti, el creer de que Jesucristo derramó su sangre en una cruz para darte la vida eterna, para perdonar tus pecados. Tenemos que creer eso, esa es la fe que nosotros profesamos, ese es el mensaje que nosotros los cristianos damos a la gente. El creer en nuestro Señor Jesucristo para que nuestras vidas sean transformadas, para que esa vida de pecado que tú llevas, esa vida que no le agrada a Dios, empiece a ser transformada, pero sobre todo para que tengas una vida eterna. El versículo número 18 nos dice, el que en Él cree, aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3 versículos bíblicos que yo te invito que quizá los puedas analizar más profundamente y decir, wow, es cierto. Estos 3 versículos bíblicos nos están diciendo la realidad del creer en nuestro Señor Jesucristo, en la realidad de una resurrección. Es la importancia de la resurrección. Si ustedes ven los pasajes de la Biblia que estuvimos leyendo esta mañana, nos habla precisamente de una resurrección que cambió, que dio un giro a la humanidad. Un giro a la humanidad en el que con Cristo pueden transformar su presente, pero sobre todo pueden cambiar su vida en el futuro, su vida eterna. No queremos que nadie se pierda, como dice la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Pedro dice que el Señor no tarda su venida como algunos lo tienen por tardanza. Está esperando de que quizá tú que estás escuchando esta mañana este mensaje,
te arrepientas y reconozcas a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Este es el mensaje que nosotros enseñamos. Este es el mensaje que dice la palabra del Señor. Ese es un mensaje en el que tú decides si lo crees o no lo crees. Este es el mensaje en el que a esta persona, yo le dije en esa funeral, su hijo aceptó a Jesucristo y créame que con el dolor que usted tiene, su hijo tiene la seguridad de la vida eterna porque hizo una decisión por Cristo. Nosotros no sabemos con esta pandemia que hay en el mundo si la pandemia no llega a afectar a alguno de nosotros. Dios quiere y no. Dios quiere que cada uno que ustedes me están escuchando no les llegue la pandemia. Pero si les llega el virus y son contagiados y mueren, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Hay dos decisiones: el creer en nuestro Señor Jesucristo y tener la seguridad de la vida eterna, o simplemente el vivir en la tradición, el vivir en lo que se te ha enseñado y no creer y no poner tu fe plena en nuestro Señor Jesucristo. Entonces serás muerto eternamente. Una decisión que solo tú lo puedes hacer. Una decisión que un día lo hice gracias al Señor. Y yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En ese libro de la vida donde compartiremos, donde tendremos la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Es decisión tuya únicamente, tú que me escuchas. Tú que esta mañana te acercaste a ese teléfono, a esa computadora, y el Señor te puso que oyeras este mensaje, no hay coincidencias. El Señor te puso este mensaje quizá porque quiere cambiar la manera en la que estás viviendo. Y no sé dónde estás, no sé si hay personas que se conectaron, no sé si hay personas que están viendo este mensaje, no sé si hay personas dentro de las iglesias que nunca han entendido, que nunca han visto ese mensaje, pero hoy quizá hoy puede cambiar Dios la manera en la que estás viviendo. Y esta mañana quiero concluir con una oración. Y yo quiero que si el Señor tocó tu corazón esta mañana, donde quiera que tú estés, levantes una plegaria a Él y le digas que entre a tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este mensaje, Señor. Gracias te damos por la resurrección, Señor, porque tu resurrección le dio un giro a la humanidad, Señor, porque a través de esa resurrección, Señor, podemos tener la seguridad de la vida eterna, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque a ti te plació morir por nosotros en esa cruz, Señor, para perdonarnos de nuestros pecados y para darnos la vida eterna, Padre Santo. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el mensaje, Señor, de esta mañana, que has hablado a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, una bendición especial sobre estas personas que nos escuchan esta mañana, Señor. Que tú hablaste a sus vidas, hablaste a sus corazones esta mañana, Señor, y han decidido, Señor, que quieren caminar contigo, Señor. Te pido por sus corazones, Señor, que busquen de tu palabra, Señor, que busquen de tu mensaje, que busquen tener una relación personal cada día contigo, Señor. Bendícelos, Señor. Tú conoces los corazones, Padre. Tú sabes si hay personas, Señor, que han hecho caso a este mensaje, Señor. Y te pido, Señor, por las personas que no lo han hecho, Señor, que todavía están dudando, Señor, si toman esa decisión, Señor. Que toque sus vidas, Padre Santo. Gracias por este mensaje, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Derrama bendición Señor, sobre ella, Señor. Y a tu nombre, Señor, daremos la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de concluir como le dije, la participación, la proyección, quiero decirles a nuestros hermanos de Casa de Vida, seguimos trabajando, la iglesia sigue adelante. Como tesorero les sigo insistiendo en el tema del dinero. Los que pueden hacerlo directamente en línea lo pueden hacer, y los que no, ya habíamos hablado con algunos hermanos de cómo hacerlo. La iglesia Casa de Vida también sigue siendo de bendición. El ministerio de Food Pantry, las necesidades que hay dentro de la iglesia, de gente que necesita comida, gente en la comunidad que necesita comida. El jueves sigue ese ministerio siendo de bendición. Gracias a Dios por los voluntarios, por la hermana Shirley, por
por los hermanos encargados de ese ministerio sigue adelante. La obra del Señor sigue adelante, la obra de Casa de Vida sigue adelante, hermanos. No se desconecten, no se enfríen. Ojalá, yo quisiera ver, y no sé cuántas personas se conectaron, me gustaría que toda la iglesia Casa de Vida estuviera conectado. No para que me vieran a mí, no para que vieran el mensaje, sino para que podamos ver el mensaje de lo que Jesucristo quiere hacer en cada uno de nuestras vidas. Que Dios los bendiga y que el Señor los siga bendiciendo y que esté con cada uno de ustedes, cualquiera que sean sus actividades, hermano. Dios me los bendiga. Buenos días.